Hola, soy Silvia Perales. Trabajo en Expense Reduction Analyst desde hace más de 15 años y me gusta mucho ayudarle a las empresas a ahorrar al mismo tiempo que les resolvemos problemas. Aunque a veces pienso que es al revés, porque las empresas realmente buscan más resolver problemas que ahorrar, o en algunas ocasiones. Y la ventaja de cómo trabajamos es que les resolvemos problemas y si no les encontramos ahorros, no les cobramos. Pero me estoy adelantando. Rodrigo me pidió que hiciera este video para platicarles un poco de mi experiencia de vida y profesional. Entonces empecemos desde el principio. Nací y crecí en la ciudad de Monterrey, donde estudié agronomía en el TEC de Monterrey. Al terminar me vine a la Ciudad de México, a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, donde trabajé un par de años. Creo que desde ahí fue que perdí mi acento de regia y creo que también mi nacionalidad de regia, porque ya prácticamente desde entonces he vivido acá. Estudié luego una maestría en planeación en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Al terminar todavía yo tenía la idea de regresar a trabajar en cuestiones de agronomía, pero entré a un trabajo en consultoría en ingeniería financiera, empecé a irme a ese ramo. Después de eso me fui a trabajar a Pemex en la gerencia de financiamientos. Era otra época de Pemex, la verdad, una época muy interesante. Recuerdo todavía que cuando empecé a trabajar, o más bien en la entrevista de trabajo, le dije al que fue mi jefe, le pregunté que por qué debía yo trabajar en Pemex, y me dijo, porque aquí vas a poder hacer operaciones que en ningún otro lugar podrías hacer, de ninguna otra empresa en México ni de Latinoamérica. Y creo que tenía razón, porque hicimos cosas muy interesantes. En esa época a mí me tocó participar en el financiamiento del proyecto de la refinería de Deer Park en conjunto con Shell. Y después también me tocó estructurar una operación de receivables de $100 millones. Pero después de un tiempo, yo creo que en esa época me aburría muy rápido de los trabajos. Preferí buscar un trabajo en un banco, pensando que ya había trabajado en consultoría, en empresa, y entonces que para acabar de conocer un poco más el tema financiero podía ser en un banco. Trabajé en un banco, pero no duré ni un año. La verdad, no me sentí nada feliz el tiempo que estuve ahí. Y afortunadamente fue el cambio de sexenio, el inicio de Cedillo, cambios en el gobierno, y me invitaron a trabajar como CFO en PMI, que es la comercializadora de Pemex. Estuve ahí unos cuantos años. Como les decía, creo que tenía como esta inquietud de otras cosas, y fue que me fui a hacer un negocio de textiles con una amiga. La sociedad no funcionó bien, aunque el negocio funcionaba bien y lo logramos vender con muy buena utilidad después de 3 años que estuve en eso. Al vender el negocio, decidí irme a vivir a Monterrey cerca de la familia unos años y tomar unos años sabáticos. En esa época también viajé mucho, tenía una pareja, estuvimos veleando unos veranos, pero los ahorros se acabaron pronto, y cuando pensé que tenía que regresar a trabajar, pensé que no quería trabajar en Monterrey, y empecé a buscar oportunidades en México, más bien en consultoría, porque no quería regresar a la vida corporativa, donde sabes a qué hora entras a trabajar, pero no a qué hora sales. Y tenía un par de oportunidades ya en la mesa cuando encontré ERA, y el concepto de ERA me enamoró, la verdad, desde el principio me encantó. Reducir gastos, yo que soy regia y que tenemos fama de codos, y además esta seguridad en lo que hacemos, de que somos tan buenos y sabemos que lo podemos hacer tan bien, que si no encontramos ahorros, no cobramos. Entonces eso me parece
una forma de trabajar con la que yo concuerdo mucho y me siento muy a gusto. Pero en el camino pasaron varias cosas. Estuve casada, divorciada, tuve relaciones de más o menos tiempo, pero no había tenido hijos. Cuando tenía 48 años, empecé a pensar en adoptar. Aunque lo había pensado en algún momento antes, como que nunca había sido había habido las condiciones para hacerlo, la certeza de que quería hacerlo. En ese momento lo dudé mucho por la edad. Pensé que 48 años era muy grande, en lo que además llegaría mi hijo. Pero me cayó el 20, que conforme pasara el tiempo, mi necesidad de ser mamá no iba a disminuir, no lo había hecho, y en cambio iba a tener un año más. Entonces empecé el proceso de adopción y 9 meses después llegó Mateo, como un embarazo normal. Mateo tenía 2 años cuando lo conocí, tiene 13 años ahora. Y todo el mundo dice que la vida cambia cuando llega un hijo. Nunca te dicen qué o cómo. Y yo creo que es porque es tan difícil explicar esos cambios. Al final del día cambia cómo vives, cómo piensas, cómo sientes. En realidad es todo una maravilla y creo que es una de mis más acertadas decisiones en la vida. Recientemente, 2 colegas míos y yo decidimos proponerle a ERA el desarrollar la región de México, porque aunque ERA está en México desde el 2002, creemos que tiene mucho más potencial, mucho más posibilidades de crecimiento que el que ha tenido hasta ahora. Esto lo empezamos a ver desde hace algunos meses y casualmente nos aceptaron la propuesta cuando empezó el confinamiento del coronavirus. Se me hizo un poco irónico y me acordé también de cuando llegó Mateo a casa, porque cuando Mateo llegó a casa tenía 2 años. Cuando un niño tiene 2 años hay que empezarle a poner límites. Bueno, desde antes, pero a los 2 años es como un momento muy especial en eso, muy específico. Y a mí me tocaba poner límites al mismo tiempo que crear vínculos, ¿no? Ahora nos toca como desarrollar el país en esta época de confinamiento, o sea, desde la casa. Pero bueno, estamos buscando nuevos consultores, reforzando a los consultores que ya están, tratando de darles confianza, de que sigan haciendo cosas en este confinamiento, de todo pues, un poco. Y es un reto interesante y es un momento interesante en la vida de todos nosotros, un cambio de paradigma creo bastante fuerte, pero creo que es algo que podremos lograr y me emociona el proyecto. Pues gracias por escucharme, espero verlos pronto físicamente, si se puede, en algún momento próximo, no sabemos cuándo, y si no, pues en estas pláticas semanales que se hacen, que organiza Rodrigo, que organiza NEA, y si no en la cata que tendremos de NEA también en unos días, y pues por lo pronto quédate en casa. Gracias.